partidos que antes eran antagónicos en su pensamiento hoy caminan de la mano. Una crisis de representatividad. Cada vez menos partidos se declaran como militantes de los partidos, cada vez menos ciudadanos militan activamente en los partidos. Hay también una crisis de confianza. No damos resultados y la gente voltea las espaldas a los partidos políticos. Y además hay una crisis de los partidos políticos en términos de nuestra capacidad de generar bienes públicos. Tenemos que empezar a reconocer que el sistema de partidos mexicano tiene un enorme y profundo problema de credibilidad, de confianza. Tenemos que empezar a repensar el sistema de partidos en nuestro país. La gran tragedia en nuestro país es que es más rentable ser desertor de un partido que reformador de un partido. Y estos cambios de partidos, estos políticos que se declaran independientes y que brincan de un lado a otro, lo único que revelan es que los partidos no están siendo esos espacios de participación ciudadana para generar y servir a la gente, para generar bienes públicos y servir a la gente. Tenemos que repensar nuestro sistema de partidos. A base de amontonamientos electorales no vamos a recuperar la confianza. Los partidos tienen que decir claramente qué significan, qué representan y cuáles son las políticas públicas que defienden y que pretenden construir desde los espacios de decisión. Senadores, consideran que hay instituciones democráticas pero pocos demócratas. Yo creo que el país ha avanzado profundamente en democracia en los últimos años. Estamos en un proceso de consolidación. Es un país que ha ganado libertades, que ha ganado procesos, que tenemos elecciones competitivas, que tenemos elecciones relativamente equitativas y justas. El problema de fondo yo creo que está en el comportamiento de los actores políticos. Somos los primeros que hacemos trampa, somos los primeros que nos quejamos de las trampas y somos los primeros que no nos apegamos a las leyes, que las violamos. Los partidos políticos tienen que empezar a reconocer que algo estamos haciendo mal y que cada vez que hacemos mal las cosas, lo único que provocamos es la deslegitimación de la política y de la democracia. Senador, este grupo de senadores se está desmarcando del frente. Nosotros lo que estamos haciendo es insistir en que haya una agenda legislativa que no viene incluida en la agenda del frente. Y nos preocupa mucho la razón de esa exclusión de esta agenda. Eran temas prioritarios para la bancada, eran temas prioritarios para los gobernadores y desaparecen de un plumazo de la agenda del frente. ¿Qué significa que desaparezcan? No lo sabemos. Pero nosotros estamos obligados a insistir en que era la agenda del PAN. Y es la agenda avalada por los gobernadores, es la agenda que pidieron los gobernadores. No podemos permitir que esa agenda simplemente se borre de un plumazo, porque era la agenda del PAN. ¿Y así no apoyarán al frente? ¿Perdón? ¿Y así no apoyarán al frente? El frente en un origen era una modalidad de participación electoral, era una coalición para postular candidatos. Hoy ya se apropia de las cámaras legislativas, pero además excluye agendas que son sensibles para los partidos. De ser una intención electoral, hoy ya es una suerte de parlamento paralelo, con su agenda propia, con sus discursos propios, con sus objetivos propios. Nosotros creemos que las decisiones se toman en el Congreso y sobre la base de la agenda que ya definimos. Y la agenda que definimos estaba basada en estos temas. Hay 3 exclusiones visibles en la agenda del frente, 3 que son muy relevantes en el corto plazo para el país, que tienen consecuencias inmediatas. Y lo que no entendemos es por qué y quién excluyó esas agendas de la agenda que han anunciado en el Frente Ciudadano o Frente Opositor. Senador, lo que usted nos acaba de informar ahorita es muy grave. ¿Cuánta población en la edad es desprotegida? Y además la delincuencia organizada totalmente será... Precisamente por eso nuestro nivel de preocupación, porque esto no es juego. Si se empiezan a agotar los convenios de colaboración y no existe un proceso sustitutivo de la presencia de Fuerzas Armadas, quien va a sufrir las consecuencias es la gente. Yo no sé por qué empiezan a jugar con estas cosas. Retrasar más la ley de seguridad interior va a traer consecuencias severas para los ciudadanos. ¿Por qué borraron de la agenda legislativa del PAN la ley de seguridad interior, teniendo enfrente el escenario de la finalización de la vigencia de convenios de colaboración en muchos estados que están siendo azotados por el crimen organizado? Sí, es que tienen una vigencia anual y el 31 de diciembre es la fecha final de estos convenios de colaboración y tienen que ser sustituidos por otros instrumentos. El tema es, no tenemos instrumentos jurídicos para poder enfrentar la participación de las Fuerzas Armadas en una tarea que es crucial porque en este país no hay policías.
Sin las Fuerzas Armadas en el corto plazo no vamos a poder estabilizar la paz, no vamos a poder estabilizar la libertad de los ciudadanos y no vamos a poder estabilizar la tranquilidad de nuestros ciudadanos. Estamos hablando que a partir del próximo año se puede complicar el escenario en materia de seguridad. Sin duda, porque hoy tenemos una presencia de Fuerzas Armadas que está haciendo el trabajo que le corresponde a las policías, porque el proceso de consolidación de las policías ha sido muy lento y en unos casos ni siquiera ha habido un proceso de formación policíaca. Las Fuerzas Armadas han sido nuestro último instrumento para poder estabilizar una situación de crisis de violencia, de inseguridad y de impunidad. Hoy tenemos que pensar en el corto plazo con otra lógica, y la Ley de Seguridad Interior es una solución de largo plazo para poder tener claro cuándo podemos recurrir a Fuerzas Armadas, cuándo no, cuándo los estados tienen que utilizar y formar a sus policías y en qué condiciones la Federación puede participar en apoyo y en auxilio de las entidades federativas. Los convenios tienen vigencias distintas según el estado, pero hay algunas entidades federativas que tienen cadenas de vigencia a partir del último día de este año. Es lo que nos preocupa, por eso ha sido tan insistente la posición de muchos de nosotros de que avancemos en la discusión de la Ley de Seguridad Interior. ¿Por qué? Porque los convenios de colaboración tienen una vigencia limitada en el tiempo. Se suscriben entre las Fuerzas Armadas y los estados y se renegocian en distintas condiciones. En la medida en la que no tengamos un parámetro legal para regular la participación de Fuerzas Armadas, cada vez va a ser más difícil resolver jurídicamente la presencia de Fuerzas Armadas en territorio del país. Gracias.